Julio Bárbaro, analista político, dirigente histórico del peronismo, en línea de teléfono. ¿Qué tal, Julio? Jorge Lanata, buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo ves ese tema de que ahora todo se transformó en una escalerita 40-30-20? Yo siento que salimos de una etapa de desmesura, pero todavía no encontramos algo que nos genere calma. Me llama la atención, yo camino por acá y la gente te pregunta con miedo al futuro, ¿no? Ajá. Al mañana. Y esa pregunta se reitera. Y una elección que asusta a los de un lado y a los del otro. Es una elección donde construimos mal la relación con la democracia. Digo, la etapa que se acaba, todos sabemos qué características tenía. Ahora, no se forjó una ilusión para el futuro. Casi uno siente que elige a partir del que tiene menos defectos, no del que tiene más virtudes. Y eso que todavía lo asumió el presidente cuando vea lo que le dejaron. ya va a ser más grande. Va a ser mucho peor la decepción, claro. Pero es como que la política para los argentinos no es el espacio de la esperanza, no es el espacio de la pasión, es el espacio de la duda. Ahora, el hecho de que el próximo gobierno sea primera minoría, si lo pensamos bien, ya es ingresar a otro mundo. Salimos de aquella idea de que el que pensaba distinto era el enemigo, de que nos expulsaban de todos los medios de ellos, de toda la justicia de ellos, salimos de un riesgo de ser Venezuela, pero todavía no sentimos que ingresamos a otra sociedad, Jorge. Ahora, a lo mejor es mejor que no haya una cosa fascinada por una gran mayoría que termine dominando por la fuerza a los demás, digamos. Es mucho mejor, pero además es mejor esta cuota de escepticismo que le ponemos, porque cuando tuvimos una fe ciega, chocamos. Claro, así no fue, digamos, el país está lleno de esos ejemplos, ¿no? O sea, el escepticismo puede ser un dato de la madurez. Ojalá lo sea. Ahora, las imágenes de los candidatos con la poca ilusión que nos genera, eso no es madurez de la política, es debilidad de la política. Ahora, Julio, perdón, buen día. Una cosa, igualmente Néstor Kirchner ganó con un 22% y en, digamos, era un perdedor en ese caso, y en no mucho tiempo se alzó con el poder como pocos. Pero pregunto, Massa para Macri a nivel nacional, ¿es como Lustó, que le apareció a Larreta en la ciudad, un candidato inesperado y que le arruina la elección? No es semejante. Hay un hecho concreto. No hubo polarización. El PRO jugó a la polarización en todo el país, a que se disolvía Massa y esos votos les correspondían. Eso no se dio. Pero en alguna medida tampoco nadie nos convence de si los votos de Massa se los saca a Macri o se los saca a Scioli. Y ese dato queda flotando. Cada uno lo explica como puede para que lo voten. Pero cuando uno se detiene y mira, no sabe cómo se da ese voto en la conciencia, ¿no? Claro, mucha gente todavía no decidió, ¿no? Aunque a pesar de que falta una semana, Julio, ¿qué tal? Es que uno decide tranquilo cuando se enamora. Es decir, esta duda que puede ser sabia y todo, digamos, nos acompaña como nunca nos acompañó en la política. Para mí es un final de ciclo de una concepción de la política como fenómeno secundario en nuestra vida, como un hecho de no compromiso. Después de este miedo, de este susto que nos dio el kirchnerismo, creo que nos vamos a apasionar por la política, nos vamos a involucrar. Ahora, Julio, ¿cómo estás? Diego te saluda. ¿Qué tal? En este análisis que estás haciendo, ¿no? Digamos, siguiendo tu línea, ¿crees que es más sano, más aséptico para esta nueva etapa que haya balotaje justamente? Sí, es lo mejor que nos puede pasar. Pero además, digo, nunca la política convocó tanto la mirada de la sociedad, nunca. Hoy todos los programas, hasta los de humor, necesitan poner política. La sociedad se compromete, eso es importante. Ahora, yo insisto, una sociedad comprometida mira candidatos que gestó y eligió en un momento de
distracción. Entonces no se corresponde la pasión que le ponemos hoy a los candidatos que forjamos ayer, se me ocurre, ¿no? Nico. Julio, vos que sos un dirigente peronista histórico, ¿cómo crees que se puede mover el electorado de la provincia de Buenos Aires que votó a Julián Domínguez en Las PASO? ¿Va para... podrían, la mayoría de los votos irían para Aníbal Fernández, no? Si uno yo me acuerdo que pasé el último cumpleaños del general con él, y si yo tomo todo lo que nos dijo el general en su retirada, en su último cumpleaños, es la negación de lo que hoy se hace desde el gobierno y de lo que se expresa desde algunos sectores, donde más que la imagen de seducir a la sociedad, parece que quieren imponer la del verdugo, la de meter miedo. ¿Pero y por qué quién se había dicho? No, el general nos dijo, me equivoqué con Frondizi, con Balbín, quiero que el Parlamento sea un Parlamento de lujo, que contenga todos los grandes problemas de la sociedad. Fue tan tajante en decir la democracia, mis errores tienen que ser subsanados. Es decir, el hecho de que el Parlamento contenga a todo el debate y el respeto a la inteligencia, es decir, era todo lo que no hoy es exactamente lo contrario, es un juego triste de representación, digamos, es una cosa horrible. Entonces, me acuerdo eso, y fue su último cumpleaños, fuimos 5 diputados y nos tuvo 2 horas, nos dijo, el mundo va a necesitar alimentos, la Argentina produce alimentos y eso nos va a dar un lugar, pero si no hacemos política eso nos va a dañar. Digo, todo lo que hoy planteamos nosotros, esa cordura que el general tuvo, hasta la problemática de la ecología, de todo eso, de un Perón que quería que el peronismo fuera propiedad de todos y no de un partidito que hiciera negocios. Ahora, Bárbaro, disculpe, ¿en qué, con Frondizi, qué Perón dijo que se equivocó? No, porque Perón dijo claramente que con Frondizi y con Balbín no había tenido en el momento anterior de su historia el respeto a esas posiciones políticas, y eso dijo que se equivocó y no lo dijo ahí. No, porque hubo un pacto entre Frondizi y Perón. No me escribo una historia. ¿Cómo? Estaba planteando lo que había pasado antes del 55. Si vamos a hablar de Frondizi, yo por respeto a la audiencia explicaría quién fue Frondizi, qué fue el pacto. No, porque si no perfecto. Es una discusión de 4 que entendemos 4. De acuerdo. Lo que Perón planteó es, antes del 55 me equivoqué en no darle más espacio a la democracia, ahora se la quiero dar. Perfecto, entonces era respecto de antes del 55, porque Frondizi estuvo en el 58 y aclaró que Perón llamó a votar por Frondizi, ¿o no? No, más bien. Entonces pensé en algún momento que quizá decía que había sido un error haber votado por Frondizi en el 58, ¿no? También por eso, cuando los que votaron en blanco, que no le dieron importancia cuando se le preguntó general, muchos peronistas votaron en blanco, el viejo contestó, los leales eran ellos, los que no me obedecieron. Pero esta es otra historia. De hecho, Perón viene a plantear la unidad nacional y nosotros en su nombre, digamos, desarrollamos el conflicto. Saquemos a Perón como obstáculo del pasado, hacia adelante, no construimos una política que sea un digno reflejo de lo que nosotros soñamos ser como sociedad. ¿Pensás que, bueno, obviamente va a haber un tire y afloje hacia arriba y hacia abajo entre los votos de Aníbal Fernández y Scioli? Uno le va a quitar votos al otro, el otro le va a dar votos al otro. ¿Cómo pensás que termina esa suma resta, digamos? Creo que Scioli, en el planteo que tiene de no ser conflictivo, en esa dialéctica en la cual dice yo soy seguidor de los kirchneristas pero expresa la negación del kirchnerismo, en eso es lo que estuvo obligado a elegir Cristina porque no tenía otra salida. Aníbal elige un lugar que yo no lo entiendo, ¿no? Es un lugar de la provocación sin límite, un lugar como de decir yo soy el malo, yo digo no me importan los demás, la idea de que el adversario es enemigo, ¿no? Aquello que Perón vino a disolver en su abrazo con Balbín y en todo lo demás, Aníbal lo reivindica como el mejor kirchnerista,
Me parece que eso es lo conflictivo y eso es lo que la sociedad hoy está dando por superado. O sea, es que hay un elemento, entre otros, ¿no? Un elemento nuevo en esta elección que tiene que ver con el tema de las acusaciones cruzadas de narcotráfico. Esto no había pasado nunca en una elección respecto de ningún candidato. Creo yo que es la primera vez que pasa. No sé si vos recordás que hubiera pasado antes. No pasó antes, pero también la degradación de la sociedad nunca se dio antes. Es cierto. O sea, las acusaciones tienen que ver con la caída que la sociedad vive hoy. Y eso antes no era... Yo digo siempre, en el 70, la Argentina no había... El antiperonismo no había hecho injusticia. Éramos una sociedad integrada. Cuando llegó el 73, yo era diputado y nadie me pedía trabajo. Y no por logro del peronismo, sino porque ni siquiera la dictadura había achicado esa sociedad, Jorge. Si tuviera, yo te escuché varias veces decir algo con lo que parcialmente coincido, que es que el kirchnerismo se termina con esto, ¿no? ¿Vos dirías que el kirchnerismo en el esquema Scioli está representado básicamente por Zanini, La Cámpora y Aníbal, o por alguien más? No, por eso, pero el kirchnerismo es un partido, es una estructura del poder. Surge con el poder y se va con el poder. El menemismo parecía invencible. A mí a veces me preguntan, ¿y qué van a hacer los de La Cámpora? Y yo te digo, señores, son empleados públicos, van a pedir aumento. ¿Qué hacen los empleados públicos? ¿Piden aumento o no? No hacen la revolución socialista. La revolución se hace desde la rebeldía. Desde el oficialismo se hace la obsecuencia. Digo, son lugares distintos, ¿no? Gracias, Julio, por la comunicación. Julio Bárbaro, quien hablaba, analista político, dirigente histórico del peronismo.